Buenos Bien, días, Lisen. buenos días. Colocamos como título hidrodinámica, ¿ya? Lo que vimos hasta el momento anterior donde estábamos trabajando, el principio de Pascal, el principio de Arquímedes y la presión de los líquidos, todo lo que vimos sobre presión, sobre densidad, todas estas cosas es hidroestática. O sea, hemos estado trabajando con fluidos que no se mueven, que están en reposo, se podría decir, y sobre los cuales nosotros podemos ejercer alguna presión, ejercer alguna fuerza, bueno, algunas situaciones, pero no es igual que trabajar con algo que está en movimiento, con un fluido que está en movimiento. Entonces, un fluido que está en movimiento es un fluido que trabaja en hidrodinámica. Un fluido que está en movimiento, en constante movimiento. Entonces, lo primero que vamos a trabajar en este tema es algo que se conoce como gasto. ¿Sí? Por favor, coloquen como subtítulo gasto. Bien. Entonces, cuando hablamos del gasto, vamos a imaginar lo siguiente. Como les decía, esto de aquí está en función de lo que tenemos. Algo quiero aclarar ya. Bueno, yo no soy quien para hablar sobre el tema de otras materias. En lo personal creo que cada quien debe respetar sus horas de clase. Pero todo el tiempo que hemos perdido esta semana lo recuperamos la próxima semana con las 2 horas con las 2 horas de clase seguidas. ¿Sí? Eso quiero dejarles claro desde hoy, desde mañana empezamos. Mañana vamos a tener las 2 horas de clase. En la una les voy a dar física, lo que terminemos, y en la otra les voy a dar matemática. ¿Ya? ¿Estamos? Y la próxima semana igual, tenemos que igualar. Entonces, eso quiero dejar claro, ¿ya? Bien. Entonces, cuando hablamos de gasto, quiero que piensen en lo siguiente. Voy a tratar de dibujar una tubería, ¿ya? Algo así. Entonces, dentro de esta tubería, por lógica, vamos a tener un flujo de agua, ¿verdad? O un líquido transportándose de un punto A a un punto B. Vamos a trabajar y vamos a definir este como el punto A y este como el punto B. Entonces, normalmente nosotros hemos visto tuberías, ¿sí o no? ¿Sí? Hemos visto tuberías y estas tuberías funcionan con una estructura. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Anoten, por favor. El gasto va a ser igual al volumen de líquido sobre el tiempo. ¿Sí? Anoten, por favor. El gasto va a ser igual al volumen de líquido. Va a ser igual al volumen de líquido sobre el tiempo. ¿Sí? Entonces, más o menos, el gasto de un líquido o el gasto de agua va a venir representado por el volumen. Recordemos que el volumen está dado ¿en qué unidad está dado el volumen? ¿Alguien me recuerda? ¿En qué unidad viene el volumen? ¿Nadie? El volumen viene en metros cúbicos. ¿Recuerdan eso? Eso vimos el año anterior en
en geometría, en metros cúbicos. Y el tiempo, voy a ponerlo acá, ¿va a venir en qué? Va a venir en segundos, ¿verdad? Por consiguiente, el gasto va a ser igual a ¿qué? A metros cúbicos sobre segundos. ¿Ya? Esto vendría a ser más o menos como un concepto algo raro de velocidad. Algo raro lo digo. O sea, estamos hablando de que es un consumo en metros cúbicos, recordemos, la cantidad de agua en ciertos segundos. Les voy a poner un ejemplo y luego lo vamos a comparar con algo que se llama flujo. Ustedes vieron que pasó algo ayer, ¿verdad? Si no estoy mal. ¿Qué pasó ayer? No, ayer, antes de ayer fue. ¿Qué pasó? Algo pasó en Quito. ¿Qué pasó? Hubo una aluvión. Perfecto. ¿Y eso en palabras qué significa? ¿Alguien? ¿Qué significa eso? ¿Nadie? Que el agua fue mayor, tal vez no salió de las alcantarillas, no hubo por dónde salir, no hubo por dónde evacuar el agua. Ya, muy bien. Si ustedes se dieron cuenta, el agua que ustedes dicen, el líquido, el fluido, ya traía bastantes metros cúbicos, ¿o no? Traía bastante volumen, ya en un determinado tiempo. Entonces, yo quiero que imaginemos, aún cuando después vamos a analizar esto, es más o menos eso. Nosotros tenemos una tubería así, ¿verdad? Más o menos así, para que tengan una idea. En esta sección de la tubería hay este nivel de agua. Lo vamos a definir como volumen, ¿verdad? Volumen 1. Y acá vamos a tener otro nivel de agua que lo vamos a definir como volumen 2. ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando hay gran cantidad de agua aquí? ¿Qué va a pasar en esta sección de aquí? ¿Nadie? Va a ganar mayor velocidad. Aquí vamos a tener una velocidad mayor en crecimiento. ¿Sí se dieron cuenta los que han revisado los videos? Que tanto el problema no es que exista el volumen de agua. Porque hemos estado en ríos, asumo todos, donde el volumen de agua es grande, o sea, el volumen del agua es grande. Usted se sumerge y es muy profundo, ¿verdad? Ese no es el problema. Realmente ese no es el problema. El problema no es el volumen del agua. El problema que tuvimos, ¿cuál es? O que tuvieron, ¿cuál es? Era la velocidad con la que se estaba moviendo el fluido. ¿Y por qué pasó esto? Porque teníamos un volumen más grande y luego comenzamos a tener un volumen más pequeño. Entonces, no era suficiente el nivel de salida de agua y comenzó a pasar lo que pasó. Todo eso ahí lo vamos a estar estudiando en este tema, porque todo esto que estamos analizando es en relación a fluidos que están en movimiento. Tanto en una tubería de agua de las que tienen en su casa, o en un río, ¿sí? O en lo que pasó antes de ayer en Quito, ¿verdad? Entonces, esto voy a borrar por ahora. El gasto, nuevamente, es la cantidad de fluido, que pasa por una determinada área o un determinado, puede ser una tubería o alguna situación por donde se pueda transportar el agua. Ojo, podríamos hablar de esto, pero también podríamos hablar de otra cosa.
En el ejercicio que les acabé de mostrar, déjenme ver si lo puedo poner de nuevo, ¿ya? También hay algo interesante. Si ustedes se dan cuenta, si tomamos a la tubería así y le hacemos algo así aquí, y tomamos a la tubería así y le hacemos algo así acá, ¿verdad? Esta sección de aquí representará algo que vamos a definir como área. ¿Sí? Esta puede ser área 1 y esta lógicamente puede ser área 2. Entonces, el gasto también lo podemos definir como área, con una fórmula en área, ¿ya? La otra fórmula que vamos a estar utilizando en este tipo de ejercicios va a ser la siguiente. Vamos a trabajar con gasto, va a ser igual, ojo, va a ser igual a área área por velocidad. ¿Estamos? Eso es algo que también podemos utilizar. Coloquen aquí. Gasto va a ser igual a el área por la velocidad. Ojo, aquí hay algo muy importante. La velocidad, la vamos a definir con V o con B o con V minúscula. Y el volumen con V o B mayúscula. Tienen que diferenciarse esos dos valores, ¿ya? O sea, la V grande va a ser volumen y la V pequeña va a ser velocidad. Ojo con eso. Entonces, aquí tendríamos la fórmula en área. El área yo la mido ¿en qué? En metros cuadrados. ¿Sí o no? Y la velocidad, ¿en qué la mido la velocidad? ¿Quién me dice? ¿En qué mido velocidad? Nadie. ¿En qué mido velocidad? Algo muy sencillo. La distancia por la gravedad, tal vez. Están perdidos en otro mundo ustedes. Metros sobre segundos. Eso es lo primero que vimos en física. Velocidad es igual a metros sobre segundos. ¿No se acuerdan? Velocidad es igual a metros sobre segundos. Eso es algo básico, muy, muy básico. ¿Ya? Voy a ponerlo así como arriba para que se vea bien, ¿ya? Nuevamente, el área en metros al cuadrado y la velocidad en metros sobre segundos. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Licenciado, Sí, no hay problema, no tengo problema. licenciado, disculpe, es que ahorita mis Sí, compañeros... no tengo problema. Está ¿sí? bien, pueden retirarse, sí. Pero hoy voy a dejar un deber, ustedes verán cómo tienen que resolverlo. Eso ya no depende de mí. Realmente, si ustedes se dan cuenta, hemos perdido casi toda la semana de clases. Entonces yo en lo personal no estoy de acuerdo. Ya es a orden de las autoridades, está bien, pero ¿qué puedo hacer yo? Nada. Entonces pueden retirarse, pero ojo, voy a dejar de ver y ustedes tendrán que ver cómo resuelven, ¿no? Eso quiero que quede clarísimo. Pueden retirarse, yo continúo con mi clase. Entonces, les decía, área, metros cuadrados sobre, por velocidad, que es metros sobre segundo. Ahora, si ustedes lo ponen en contexto, vamos a hacer aquí un pequeño análisis de este y de este, así. Más o menos la fórmula nos va a quedar metros cuadrados por metro sobre segundo, ¿sí o no? ¿Esto va a ser igual a qué? Va a ser igual a metros cúbicos sobre segundos. ¿Y qué era metros cúbicos sobre segundos? Ya definimos que era el gasto. Entonces, cualquiera de las dos fórmulas me sirve. Una fórmula donde calculo el volumen de líquido que se está desplazando, el volumen de líquido que se está desplazando, ya que lo defina con el tiempo, o el otro que me mida el área por donde voy a desplazar el líquido y que me mida la velocidad con la que se está moviendo el líquido. No sé si ustedes vieron que hubieron lugares donde las calles, en este problema que hubo en Quito, las calles eran más pequeñas. ¿Qué pasaba con el fluido? ¿Qué pasaba con el fluido cuando las calles eran más pequeñas? Era mayor la Primero, fuerza. aumentaba la fuerza. ¿Por qué? Porque su nivel en volumen aumentaba, ¿verdad? Y como venía con velocidad, su velocidad también aumentaba. Entonces era más velocidad, más fluido.
un gran problema. Ojo, otro problema que tuvo ahí es que el fluido fue ganando aditamento. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes se dan cuenta, el fluido fue haciéndose negro, fue ganando tierra, fue ganando arena, fue ganando rocas, fue ganando metales, fue ganando autos, no sé, fue ganando de todo. Entonces, por lógica, eso iba ayudando también a que el fluido vaya aumentando su velocidad. ¿Está claro? Les pongo otro ejemplo muy chévere. Yo conozco algo la provincia de Santo Domingo. Trabajé algún tiempo en la parte rural haciendo... Yo, bueno, trabajaba en un lugar donde hacían puentes, ¿ya? Entonces, había un río, hay un río que se llama Río Blanco, aún me acuerdo. Es un río muy pequeño, tendrá en ancho tendrá unos 5 metros, exagerado, unos 5 metros, muy pequeño, es realmente pequeño. Pero, ese río, recuerdo yo, les estoy hablando del 2013, ese río levantó un puente. Lo levantó, o sea, nosotros fuimos un día a revisarlo y el puente ya no estaba en el río, estaba abajo del río. ¿Por qué pasa esto? Porque este río, que es en la parte superior de una parroquia que se llama Santa María del Toachi, ya, este río era pequeño, sí, pero cuando llovía era una locura completa, era un río demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque todo el fluido venía de la parte superior, de arriba de Quito, de todos estos lugares, y bajaba con fuerza, llevando piedras, llevando palos, llevando de todo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? Cuando reducimos el área por donde se va a mover el líquido, la velocidad va a aumentar y no sabemos qué tan fuerte puede aumentar. Les pongo otro ejemplo para que ustedes tengan una idea. ¿Alguna vez ustedes, yo sé, asumo que sé, han tomado una manguera y le han cerrado el orificio por donde sale el fluido? ¿Lo han hecho? ¿Qué pasa cuando usted hace eso? Cuando usted limita la salida del fluido, ¿qué comienza a hacer el fluido? Comienza a moverse muchísimo más rápido, ¿sí o no? Sí, comienza a ganar mayor velocidad y a salir con mucha más presión, con mucha más fuerza. ¿Por qué pasa eso? Porque el área por donde yo estoy moviendo el fluido, la estoy reduciendo. Ahora, ¿qué pasaría, y tal vez alguna vez les ha pasado, qué pasaría si yo tengo un flujo de agua, de agua así? Voy a hacerlo acá. Sí, así, y así, y así. ¿Estamos? Algo así. Bueno, era de haberlo hecho un poco más abajo. Así, así, algo así, sí, algo así. Entonces, por aquí yo estoy enviando un fluido que viene así. Y luego esto viene con presión, ¿no? Aquí estoy dejando un espacio, pero en realidad está ocupándose todo el fluido. ¿Qué pasa si yo dejo de tener este nivel y comienzo a darle más nivel? ¿Qué va a pasar con el fluido en esta área? ¿Qué va a pasar con su velocidad? ¿Qué va a pasar con su fuerza? Se va a reducir, ¿verdad? ¿Sí o no? Se va a reducir. ¿Qué hubiera pasado si si Quito hubiera encontrado un lugar donde dispersar todo ese fluido? ¿Qué hubiera pasado con su velocidad? Se hubiera reducido. ¿Qué hubiera pasado con su nivel? Hubiera bajado. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué se dan estas cosas y por qué pasó eso allá? Porque no había un lugar por donde salga el fluido, por donde despejar el fluido. Más bien lo íbamos acortando, pienso yo, iba ganándose más velocidad. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Por ahí veo un par que no están bien concentrados. Les voy a comenzar a hacer preguntas y si no responden van a tener 0 actuación en clase. ¿Sí? Entonces, pilas con eso. Bueno, hasta aquí hemos entendido qué es el gas. Tenemos dos formas, ¿verdad? Tenemos la fórmula de el volumen sobre el tiempo y tenemos la fórmula del área por velocidad. Esas dos fórmulas vamos a utilizar en este caso, ¿sí? Bien, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿No? Perfecto. Vamos a continuar y coloquen, por favor, flujo. ¿Sí? Coloquen flujo. Vamos a trabajar ahora con el flujo de agua. Dice Alejandro si lo puede dejar entrar, que tenía problemas de conexión. Sí, lo estoy dejando entrar como hace 10 días, pero no ingresa. O sea, estoy dando el aceptar, pero no ingresa. Entonces, no puedo hacer más. Bien, entonces, el flujo, en cambio, va a venir definido con la siguiente expresión. El flujo lo vamos a trabajar con la masa de líquido, que va a venir definida en kilogramos, y el tiempo que tarda el fluido en pasar. Es muy parecido al volumen, pero no vamos a trabajar con volumen, sino ahora con masa. ¿Qué pasa con la masa? Si ya entendimos el tema anterior, la masa bien, está muy relacionada con la densidad. Entonces, puedo llevar, como les decía hace un momento, puedo llevar una agua cristalina, limpia. Entonces, la masa va a ser igual que ese lodo que pasó por Quito. No va a ser igual. No va a ser igual. La masa va a ser diferente. Entonces, el flujo está muy relacionado con la masa, porque la masa está relacionada con la densidad. Entonces, no es lo mismo pasar por una tubería aceite que pasar agua. El agua va a ir mucho más rápido. O imagínense tener una tubería por donde circule miel. ¿Qué creen que va a pasar con esa miel? ¿Va a fluir? No, ¿verdad? Entonces es lo mismo acá. Es muy parecido. Ya, entonces el flujo va a ser igual a masa sobre tiempo. Por favor, anoten eso. El flujo va a ser igual. Flujo no es fuerza, ojo con eso, va a ser igual a la masa sobre el tiempo. Entonces recordemos, masa viene definida en ¿qué? Kilogramos. Y el tiempo viene definido en segundos. Entonces tendríamos que el flujo va a estar definido por ¿qué? Por kilogramos sobre segundos. ¿Verdad? El flujo va a estar definido por kilogramos sobre segundos. ¿Sí? Kilogramos sobre segundos. Eso va a estar definido o eso va a definir el flujo. Tenemos algunas variantes de la fórmula, sí, pero eso lo vamos a estudiar después. ¿Ya? Ahora, recuerdan que yo les decía que una cosa era el gasto y otra cosa era el flujo, porque el flujo está definido con la masa. Ya, se está durmiendo Nirama, disculpe. Si no desea estar en la clase, puede retirarse, no tengo ningún problema. ¿Ya? No estaba durmiendo, andaba revisando lo que estaba escrito. Ya, perfecto. Bien, entonces, les decía, una cosa es el gasto y otra cosa es el flujo. ¿Por qué? Nuevamente les repito. ¿Por qué? Porque en el flujo tiene que ver mucho el concepto de masa, mucho el concepto de densidad. ¿Ya? De densidad. Entonces, si yo aplico una fórmula aquí, podría decir lo siguiente. Podría decir esto. Que el flujo, podría decir yo que el flujo es igual a el gasto. ¿Podría decir eso yo? En función de lo que les expliqué. ¿Podría decir que el flujo es igual al gasto? ¿Qué diferenciaba el flujo del gasto? Les expliqué recién lo acabé de decir. ¿Qué diferenciaba? No es la masa, es algo más. ¿Qué les decía que hacía que sea diferente yo transportar aceite que transportar agua?
o que transportar miel, o que transportar petróleo. ¿Cuál es la diferencia entre esos fluidos? Su densidad. La densidad. Entonces, si yo quiero que el flujo sea igual al gasto, tengo que al gasto multiplicarlo por la densidad. No se olviden de eso. Fíjate las fórmulas recién. ¿Ya? Flujo. Y acá vamos a ponerle gasto. Pero para que esto funcione tengo que multiplicarle la densidad. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces no confundir, por favor, estas partes. No confundir estas partes. Ya, no confundir estas partes. Bien, entonces. Hasta aquí, ¿alguna duda? Ya. Vamos a lo que realmente nos corresponde el día de hoy. ¿Qué es lo que realmente nos corresponde? Ya, coloque por favor como título, este es título, ecuación de continuidad. Esto es lo que tenemos que estudiar el día de hoy. Lo que realmente nos importa, ecuación de continuidad. Por aquí. Ecuación de continuidad. Perfecto. Entonces, ¿y qué es esto de la ecuación de continuidad? Yo les acabé de dibujar algo hace un momento, donde les decía que si yo tengo un fluido que viene de esta manera, ¿verdad? Que viene así, ahora sí lo voy a hacer como corresponde. Y yo le reduzco el nivel por donde va a pasar el líquido. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener? Lo siento. Vamos a obtener algo así. Por aquí ingresa. Y por aquí sale. Entonces, esta ecuación de continuidad nos dice lo que yo les acabé de enseñar. Vamos a trabajar con lo siguiente. ¿Ya? Vamos a trabajar con que el gasto 1 va a ser igual al gasto 2. Ya, el gasto de la parte derecha va a ser igual al gasto de la parte izquierda. En este caso, así mismo. Desde este punto, tratar de dibujarlo lo más perfecto posible. Desde este punto, no. Lo siento, me quedó chueco. Ya, desde este punto hasta este punto, y el otro desde este punto hasta este punto. El primero va a ser el gasto 1 y el segundo va a ser el gasto 2. El gasto, el nivel de agua que pasa por ahí, sin tomar en consideración la densidad, debe ser igual en la parte 1 y en la parte 2. Ustedes me dirán, profe, eso está mal, porque en la parte 1 me parece que gana más, o sea, que va más rápido que en la parte 2, ¿verdad? O sea, que se mueve más líquido en el G1 que en el G2. Eso pensaríamos nosotros, eso tendríamos como lógica. Pero vamos a utilizar la fórmula del área para definirlo. Entonces yo podría decir aquí que el gasto 1 va a ser igual al gasto 2 en fórmula. Entonces podríamos decir entonces que el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual a el valor del área 2 por la velocidad 2. En el mismo punto podríamos decir que, aunque la fórmula que vamos a utilizar es esta, podríamos decir en el mismo punto que el volumen 1 sobre el tiempo 1 va a ser igual a el volumen 2 sobre el tiempo 2. Entonces, recordemos que área 1 es la sección por la que está pasando, es esta sección de aquí.
es la entrada, es el diámetro, se podría decir, de la tubería por donde está pasando el fluido. Ya no sé si alguna vez han ido a comprar una tubería, las tuberías las venden con diámetros. Aquí en Ecuador se las conoce como pulgadas. Una tubería de 2 pulgadas, de 3 pulgadas, de 4 pulgadas, de 10 pulgadas. Bueno, se me ocurre infinidad de pulgadas. Y acá tenemos un valor de área 2. Área 1, área 2. Las fórmulas para definir área, si ustedes se dan cuenta, las tuberías que estamos utilizando son tuberías circulares. Entonces, área 1 va a ser igual a ¿qué? A pi por r al cuadrado. Y el área 2 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual nuevamente, área 2 a pi por r al cuadrado. ¿Estamos? Esas son las fórmulas para definir el área. El área. ¿Ya? Pero igual, recordemos, aquí yo podría tener un volumen y aquí podría tener un volumen diferente. Entonces, este de aquí podría ser igual a volumen 1 y este podría ser igual a volumen 2. ¿Estamos? Seguimos. Vamos a hacer un par de ejercicios de esto. Se perdieron los ejercicios. Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Está chéverísima, se ve aquí. Estoy utilizando otro libro para hacer para dar estas clases. Bien. Vamos a conectar las 2 horas de clase, por favor. Bien, vamos a hacer este ejercicio de aquí. Perfecto, nos dice. Voy a ponerlo por acá arriba para tener todo este espacio para hacer. Nos dice, calcula el tiempo que tardará en llenarse un tanque cuya capacidad es de 10 metros cúbicos al suministrarse un gasto de 40 litros sobre segundo. Ojo con esto. Esto vamos a estar analizando mucho. ¿Cuál es el flujo de agua que necesito para llenar un tanque de tal magnitud? ¿Ya? ¿En qué tiempo puedo llenar? O hay otros ejercicios que dicen, ¿qué tiempo me tomará llenar una piscina de 40 metros cúbicos con un flujo de agua de tal cosa? ¿Me entienden? Eso es lo que vamos a analizar en este tema. Bien. Vamos a empezar. Entonces, primero nos dice calcular el tiempo. Vamos a poner los datos que tenemos, ¿ya? Datos. Calcular el tiempo, entonces el tiempo hay que calcular. Tenemos una capacidad de 10 metros cúbicos. ¿Qué es 10 metros cúbicos? Sería un volumen, ¿verdad? Un volumen va a ser igual a 10 metros cúbicos. Y tenemos un suministro, al suministrarle un gasto, tenemos un gasto. ¿De cuánto? Tenemos un gasto de 40 litros sobre segundo. Esto no está en la unidad de medida que queremos. Está en otra unidad de medida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar. Vamos a buscar un litro
¿Cuántos metros cúbicos tiene? Pueden buscarlo ustedes también. ¿Ya? Muy bien. Dice que un metro cúbico tiene 1000 litros. Un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces, aquí vamos a trabajar de la siguiente manera. Presten atención. Nos dice que, aquí lo voy a poner en rojo, que un metro cúbico contiene 1000 litros. Vamos a hacer factor de conversión. Entonces tendríamos lo siguiente, tendríamos 40 litros sobre segundos. Vamos a multiplicar y vamos a decir lo siguiente. A ver, un metro cúbico contiene 1000 litros, ¿verdad? Nada más que eso, eliminamos este con este y nos vamos acá y tendríamos 40 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Pregúntense cómo lo hice y nos conectamos a la siguiente hora de clase. En este momento, vuélvanse a conectar. Pregúntense por qué le puse ese valor, por qué le puse por 10 a la menos 3. ¿Sí? Nos conectamos nuevamente.